¿Qué tal? Video tutorial número 10 del curso de Moodle 2 para secundaria, en el que seguimos con la herramienta exámenes y vamos a empezar creando una pregunta de elección múltiple. Usaremos algunas imágenes dentro de los exámenes también. Moodle nos permite crear ejemplos simples en los que el estudiante selecciona una respuesta de la lista, pero también permite preguntas más complejas en las que el estudiante tiene que seleccionar más de una respuesta. Moodle nos permite también, como decía hace un momento, utilizar imágenes dentro de las preguntas. Vamos allá, vamos a crear una pregunta de elección múltiple en la que una imagen de una herramienta prehistórica tiene que ser identificada en una lista de nombres, y una pregunta de elección múltiple en la que los estudiantes tienen que identificar de modo correcto varias actividades que los hombres llevaban a cabo en las distintas épocas de la prehistoria, seleccionándolas de una lista. Recuerda también que si vas a ir creando muchas preguntas dentro del banco de preguntas, es muy importante darles un nombre que permita posteriormente identificarlas de modo claro. Así que desde nuestro curso con el rol de profesor, pulsa en activar edición. Una vez que esté activada la edición, vamos al banco de preguntas. Y aquí dentro del banco de preguntas seleccionamos la categoría dentro de la cual queremos que se guarde la pregunta. Vamos para empezar a hacerlo dentro de por qué fueron tan importantes las herramientas para los primeros seres humanos. Y ahora aquí pulsamos en crear una nueva pregunta. En la ventana de elección de tipo de pregunta elegimos opción múltiple. Pulsamos en siguiente, con lo cual nos lleva al asistente para la creación. En la configuración, el nombre de la pregunta, utilizamos, ya decía, un nombre que después nos permita saber a qué nos referimos, herramientas identificación 1. Y dentro del texto de la pregunta, lo único que hacemos es incluir una imagen que es la que tendrá que poder identificar el estudiante. En puntuación por defecto vamos a poner 1, y aquí si quisiéramos poner alguna retroalimentación general podríamos indicarlo. Aquí en una o varias respuestas vamos a utilizar en esta primera solo una respuesta. Marcamos para que se puedan barajar las distintas respuestas. Y ahora aquí en respuestas, en la primera elección, vamos a poner la correcta Chopper. Al barajarse después da igual porque aparecen en cualquier orden. Y en la calificación tenemos que poner un 100%. En el resto vamos a poner otras cuantas respuestas. Y en calificación ninguno porque no va a calificar. Así que Raedera en un caso. En fin, vamos a poner 4 en total. Vamos a poner, por ejemplo, aquí Bifaz. Y H. Al haber indicado el adaptativo, aquí también tenemos por cada intento que se haga una penalización del 10%. Si se quieren poner pistas cada vez, pues también se le pueden poner. Y si no, con esto tal como está, ya podemos guardarla, la nueva pregunta, que ya se ha añadido en el banco de preguntas dentro de la categoría que indicamos. Recuerda que en cualquier momento podemos visualizarla pulsando. Vamos a ampliar. Y aquí, como vemos, aparece la imagen y se indica que seleccione una. Ya tenemos una nueva pregunta en el banco de preguntas. Vamos ahora a crear otra pregunta de elección múltiple, pero en la cual pueda haber más de una respuesta correcta. Vamos a ponerla, por ejemplo, dentro de cómo vivían los primeros seres humanos. Aquí habíamos puesto algún subapartado. Vamos a hacerla dentro de cómo lograban sus alimentos, que ya hemos incluido antes una. Vamos a crear aquí una nueva pregunta. De nuevo elegimos opción múltiple y siguiente.
Veamos la configuración en este caso. En la pregunta aquí vamos a poner un texto, desde luego podríamos también poner una imagen si quisiéramos. En la puntuación por defecto va a haber 3 preguntas correctas, así que vamos a poner 3. De nuevo, si se quiere, se puede utilizar la retroalimentación. El primer cambio importante, aquí donde pone una o varias respuestas, hay que poner se permiten varias respuestas, se refiere a que sean correctas. Y ahora aquí vamos poniendo la elección 1 una respuesta correcta, y en calificación, como van a ser 3 correctas, le damos a cada una un 33,3%. Ponemos las 3 primeras porque de nuevo aquí está marcado barajar, con lo cual el orden va a ser aleatorio. La segunda también correcta, la tercera correcta, y ponemos al final 2 incorrectas. Ya digo que el orden también es lo de menos al barajarse. Y por último, aquí en penalización vamos a dejar el 10%, porque si no acierta la primera, poder hacerlo otras veces. El resto, si quieren poner pistas o si se le quiere dar algún tipo de retroalimentación, se puede hacer en cada uno de los apartados. Con esto ya tenemos creado otra pregunta de elección múltiple, pero en este caso con múltiples respuestas correctas. Aparece ya también en el banco de preguntas. Si pulsamos ahora en el previo, observa la diferencia respecto a la anterior. Ahora aparece un radio botón al que podemos marcar, y como vemos nos permite marcar más de una. Podemos marcar las que queramos al ser de elección múltiple. Como vemos, aquí no aparecen por el orden que las tenemos creadas, que es como queremos que ocurra para que no se repita. Y ya tenemos una nueva prueba, una nueva pregunta creada. Y vamos a crear una pregunta más de verdadero y falso. Vamos a crearla, por ejemplo, en la categoría dedicada a las herramientas. Pulsamos en crear una nueva pregunta y pulsamos aquí en verdadero, falso y siguiente. El proceso de elaboración de la pregunta es muy similar a los anteriores. Indicamos una puntuación por defecto, y en este caso, en las preguntas de tipo verdadero o falso, es importante poner algún tipo de feedback, de retroalimentación, cuando el resultado sea cualquiera de los dos. Aquí es una pregunta que es correcto cuando se pone falso, aquí lo indicamos, respuesta correcta falso, y aquí los mensajes que aparecen cuando ponga verdadero y el mensaje que aparezca cuando ponga falso. Al ser una pregunta verdadero o falso, no tiene la posibilidad de hacer más intentos, no tendría sentido. Simplemente con esto guardamos los cambios y tenemos nuestra nueva pregunta creada. Vamos entonces a crear un examen más completo que el que hicimos en el anterior video tutorial. En la introducción del tema, en la parte superior, pulsamos sobre añadir una nueva actividad o recurso. Elegimos cuestionario y agregar. Aquí lo tenemos ya cubierto, es exactamente igual que el que hicimos en el anterior video tutorial, así que no vamos a volver a repetir las distintas opciones y partes que lo forman. Una vez creado, aquí aparece en la introducción, vamos a pulsar. Y ahora aquí pulsamos en editar cuestionario. Aún no hemos añadido ninguna pregunta y por tanto aquí tenemos el banco de preguntas. Si quisiéramos que fueran de una sola categoría, buscamos aquí. Ahora queremos añadirlos todos, así que podemos marcar ahí y añadir a cuestionario. Con lo cual ya se nos han añadido. Tenemos en la configuración del examen que sea una pregunta por página. Podríamos ponerlo distinto, pero lo dejamos así, con las características que tiene y las 4 preguntas que hemos creado de momento de distintos tipos. Vamos a pulsar sobre guardar. Si ahora pulsamos sobre el examen que acabamos de crear, desde aquí, en este caso lo estoy viendo antes, aparece previsualización, si no simplemente pondría previsualizarlo. Aquí lo vemos y en cada página va apareciendo una de las preguntas, porque así lo indicamos. Esto es lo que tendrán que ir cubriendo los alumnos cuando lo realicen.
Y desde aquí observa cómo puedes pulsar siguiente hasta finalizar. No he cubierto nada, por lo tanto no interesa. Desde aquí comenzar una nueva previsualización para volver a verlo sin cubrir. Pero lo que nos interesa, ya tenemos el primer examen completo para que nuestros estudiantes puedan hacerlo. Ahora ya he entrado con la cuenta de uno de los estudiantes que creamos en anteriores videotutoriales y aquí, como vemos, le aparece el examen. Al pulsar lo llevará a la posibilidad de realizar el examen. Vamos a irlo cubriendo. El primero es el de empareja cada actividad. Este sería, vamos a intentar hacerlos estos bien. Y una vez hecho, podemos pulsar en comprobar. Correcto. Seguimos. Y vamos así cubriendo todas las preguntas. Recuerda que aquí son varias, es el de la posibilidad de elección múltiple. Pulsamos de nuevo en comprobar. Recuerda que si hubiera error tendría una penalización, según indicamos también en las características. Seguimos cubriéndolo. Esto es lo que tendría que hacer el estudiante. Y la última podrían ser el número de preguntas que quisiéramos. Y aquí tenemos los resultados, enviar todo y terminar. Con lo cual, ahora sí, ya aparecerá como cubierto. Y aquí puede ver los resultados. Después de haberlo completado y finalizado, va a poder acceder de modo instantáneo a los resultados, si es que así lo hemos indicado como profesores en la acción del feedback, de la retroalimentación que podemos determinar para cada examen. Y si así está también determinado en la configuración del examen, se le va a indicar desde aquí que puede volver a realizarlo si quiere. Algo importante a recordar, aunque en este caso más como profesor que como estudiante, después de que un examen se pone como abierto y es elaborado por algún alumno, no puede modificarse. Eso tiene que ver con la configuración de la base de datos. Si hubiera ya algunos exámenes cubiertos y después se cambiara el examen, podía provocar multitud de problemas. Por eso, si quieres modificar un examen ya creado, tienes que clonarlo y posteriormente añadirle todo lo que quieras, pero aparecerá como un examen nuevo. Puedes ponerle incluso el mismo nombre muy parecido y el anterior simplemente no hace falta que lo borres. En el ojo haces que no lo puedan ver y recuerda que si no pueden verlo no pueden ejecutarlo, desde luego. Pero cualquier examen que haya sido puesto como abierto y cubierto por algún alumno ya no puede cambiarse ese mismo. Voy ahora con los otros roles de estudiantes que hemos creado, cubrir también el examen para tener más datos. No lo voy a hacer desde luego aquí en pantalla ahora, para posteriormente ver cómo el profesor cuenta con algún otro medio muy cómodo para poder ver tablas con los resultados de los exámenes que se hayan realizado. Ya he realizado el examen con el rol de varios estudiantes y ahora vuelvo a estar como profesor. Nos encontramos dentro del curso, vamos a pulsar sobre activar edición. En el anterior video tutorial ya vimos cómo podía acceder a los resultados, pero vamos a ver ahora otro sistema más directo y cómodo con un bloque específico ya para ello. Así que recuerda, con la edición activada, en la parte inferior tenemos aquí la opción de agregar bloques. Y vamos a agregar el bloque que aparece como resultados del cuestionario. Y ahora ya nos aparecen los bloques a la derecha. De momento nos indica que hay un error porque no indicamos qué cuestionario en cuestión, valga la redundancia, es el que tiene que mostrar. Pulsamos aquí en editar. Y ahora aquí es donde vamos a poder configurar como profesores lo que queremos que aparezca. Para empezar, seleccionamos aquí de la lista el examen.
el que queremos es el segundo que hemos hecho, por lo tanto pulsamos. Aquí cuántas calificaciones más altas se van a mostrar, vamos a dejarlo en 3. Si quisiéramos mostrar las más bajas, lo pondríamos, dejamos 0 para que no se ponga ninguna. El nivel de privacidad es importante porque recuerda que tal como está configurado ahora, este bloque va a estar accesible para todo el mundo que entre. Puede que haya casos en los que haya estudiantes que no quieran que aparezcan sus notas de modo público. Es cierto que también se pueden configurar los bloques para que no sean accesibles para todos los roles y podríamos hacer un bloque solo accesible para el profesor. Pero hay que tener esto en cuenta. Y ahora tal como está accesible, los estudiantes lo van a poder ver también. Y aquí podemos decidir que sea el nombre completo o que solo sea el ID, con lo cual solo sabría la ID quien lo hace, o podrían aparecer los resultados como anónimos, simplemente un bloque para ver resultados sin más. Vamos a dejar de momento nombres completos, pero con esa salvedad. Y aquí podemos indicar cómo queremos que se muestren las calificaciones por porcentajes, fracciones o números absolutos. Vamos a dejarlo de momento como porcentaje. Aquí donde aparece el bloque y la localización de esta página ya lo hemos visto con otros bloques, exactamente lo mismo. Dejamos el peso por defecto 2, aunque recuerda que cambiando aquí el peso determinamos el sitio donde aparece. Sin más, pulsamos en guardar cambios. Y observa cómo ahora aparece aquí en calificaciones más altas las dos calificaciones con un mayor valor. Con lo visto hasta aquí creo que tiene que quedar claro lo directo y sencillo que es usar la herramienta examen, que además realiza absolutamente todo el proceso de modo automatizado. Pero una de las claves de la educación es desarrollar la capacidad de expresión y redacción. Esto significa crear preguntas que requieran respuestas escritas por parte de los estudiantes. Pues de nuevo Moodle nos ofrece una gran cantidad de opciones de configuración para este tipo de preguntas. Vamos a indicar un periodo de tiempo para poder hacer la prueba. También vamos a indicar que tenga un máximo de 2 intentos y podemos diferenciar entre los estudiantes que han conseguido buena puntuación en el primer intento para diferenciarlo de los que lo hagan 2 veces. Y los estudiantes que puntúen por debajo del 60% será a los que se le indique que tienen que hacer ese segundo intento del examen. De nuevo, es una de las muchas posibilidades que nos dan las opciones. Desde luego, personalízalo como quieras, pero esto nos permite seguir profundizando en las grandes posibilidades de esta herramienta. Así que vamos allá con la creación de un examen más desafiante que los anteriores. Va a requerir que los estudiantes escriban respuestas directamente en el examen. El profesor va a poder marcar las respuestas después de que el examen haya sido completado, aunque de este tema hablaremos más en detalle cuando veamos las calificaciones muy pronto, otro de los puntos fuertes dentro de Moodle. En historia son comunes los comentarios de texto guiados, sobre todo en secundaria se suele utilizar como modo de introducir a los estudiantes en el trabajo con textos históricos. Estamos en prehistoria, así que no contamos con fuentes primarias. Podríamos usar una fuente secundaria, como podría ser algún texto que comparara los modos de vida en el Paleolítico y en el Neolítico, por ejemplo. Pero también podemos usar imágenes. Vamos a usar 3 imágenes del Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales y pedir que los estudiantes contesten a algunas preguntas comparándolas. Así que vamos allá. Como siempre tenemos que estar en modo edición y pulsamos en añadir una actividad o un recurso. Elegimos cuestionario, como en otras ocasiones, y pulsamos en agregar para pasar al asistente. Empezamos por incluir un nombre y una descripción. Y a continuación vamos a usar ahora el timing. Vamos a habilitar una fecha de inicio y una de finalización. Vamos a empezar a poner, por ejemplo, aquí pues pasamos a noviembre, pues hasta el 4, en fin, esto haz lo que quieras. Y vamos a dar también un límite de tiempo para poder realizar el examen. Vamos a poner, por ejemplo, 20 minutos.
como máximo. Y vamos a configurar el tiempo que hay que enviarlo dentro del tiempo. No se puede enviar después de que finalice. Ahora aquí en intentos permitidos vamos a poner 2, como decíamos, y en el método de calificación que sea la calificación más alta de los dos la que se contabilice. En cuanto al comportamiento de las preguntas, dejamos al azar. Y aquí en el comportamiento utilizamos el modo adaptativo. Recuerda que con penalización entre las dos opciones que va a tener de poder cubrirlo. El resto lo dejamos similar a como hemos puesto en otros video tutoriales, aunque aquí entre los dos intentos que puede hacer vamos a poner que el máximo tiempo que puede entre los dos, pues ponemos un día, 24 horas, se puede poner de cualquiera de los modos. Aquí elegimos, vamos a dejar 24 horas de diferencia entre los dos posibles intentos de elaboración. Y en el resto ya no lo vemos en pantalla, ponemos en la retroalimentación global como en los otros ejemplos que dijimos, sin más. Sin más, ya estamos preparados para guardarlo y ahora sí ya podemos empezar a crear preguntas concretas para este tipo de examen. Aquí lo vemos. Veamos ahora cómo elaborar las preguntas para este examen, porque cuando queremos configurar una serie de preguntas sobre un trozo particular de texto, de textos o de imágenes, como en este caso, tenemos que usar la opción de descripción dentro del banco de preguntas. Ese será el contenedor para el texto o para las imágenes que sirven de referencia para cubrir el examen. No es realmente una pregunta, pero contiene los elementos a los que los estudiantes tienen que estar acudiendo continuamente para poder completar el examen. Este examen en concreto que vamos a hacer requiere una descripción y 4 preguntas de tipo ensayo separadas entre sí. Cuando los estudiantes realicen el examen podrán escribir sus respuestas directamente y cuando envíen esas respuestas los profesores podrán leer y podrán aplicar comentarios y lo que se denomina en Moodle marcas, de lo que hablaremos en un momento, y esos resultados aparecerán también en el libro de calificaciones. Así que vamos a pulsar sobre el examen que acabamos de crear y vamos a pulsar sobre editar el cuestionario, ya que aún no hemos incluido ninguna pregunta. Aquí tenemos de nuevo el banco de preguntas y vamos a incluirlas. Es mucho mejor que esté bien organizado y no ponerlas todas juntas, así que en este caso vamos a ponerlo dentro de cómo vivían los primeros seres humanos. Pulsamos sobre agregar una pregunta y ahora dentro de las opciones que aquí vemos, recuerda, vamos a empezar por utilizar la opción descripción. Si estás practicando, recuerda utilizar la información que aparece en la que va explicando más en detalle todo lo que vemos. Una vez que hemos elegido descripción, pulsamos en siguiente. En el nombre de la pregunta vamos a poner imágenes para contestar, por ejemplo. Y ahora aquí no voy a hacerlo de nuevo en pantalla, voy a incluir las 3 imágenes de edad del Paleolítico, del Neolítico y la edad de los metales. Aquí tenemos ya la descripción con 3 imágenes, cada una de uno de los 3 periodos de la prehistoria. Sin más cambios, simplemente pulsamos en guardar cambios y ya tenemos la descripción para nuestro examen. Una vez creada, la descripción acompañará a cada pregunta que necesitemos crear, preguntas que van a ser ahora del tipo ensayo. Igual que en otras preguntas podemos incluir algunas advertencias sobre cómo deben realizarse. Pues ahora ya con esto tenemos que volver al banco de preguntas y comprobamos que tengamos seleccionada la misma categoría en la que pusimos la descripción. Pulsamos en crear una nueva pregunta y de los tipos de preguntas ahora seleccionamos ensayo y pulsamos en siguiente.
Así que cubrimos los datos, simplemente un nombre para la pregunta y la pregunta. En puntuación por defecto ponemos 2 y nada más. Simplemente con esto pulsamos en guardar cambios. Y ahora va a crear otras 3 preguntas por el mismo procedimiento que no vamos a ver desde luego en pantalla. Ahora lo que nos queda es añadir las 4 preguntas, como ya sabemos y ya hemos hecho en otras ocasiones, a nuestro examen, al cuestionario. Aquí las vemos en este momento. Tal como aparece nos sirve. Si no fuera así, recuerda que mediante el uso de estas flechas, puedes mover hacia arriba y hacia abajo las distintas preguntas. Y también recuerda pulsar en la pestaña Orden y Paginación para ver el modo en el que van a aparecer. De modo está tal como queremos que aparezcan, porque fue también el orden en el que las creamos, así que por lo tanto nos sirve. Vamos a volver a editar cuestionario y vamos a hacer, por ejemplo, que todas las preguntas y la descripción aparezcan en una única página. Puede ser un poco larga, pero así tienen la descripción siempre presente y también nos permite practicar desde luego. Lo único que tenemos que hacer aquí en editando cuestionario, pulsamos y esta primera pregunta ya va a aparecer aquí, como vemos, en la página 1. De momento la página 2 aparece vacía, así que podemos eliminarla. Y hacemos exactamente lo mismo con las otras. Vamos a pasar ahora esta pregunta para arriba. Y eliminamos la página. Y en fin, hacemos lo mismo con las otras para no estar hacerlo aquí en pantalla. Es muy sencillo. De nuevo podríamos hacerlo de otros modos. Aquí pulsando en paginar de nuevo, como vemos aquí nos indica cuántas preguntas queremos que aparezcan por página. Poniéndose el límite nos las pondría todas en una única página, que fue lo que hicimos. En fin, lo que nos interesa de momento, como vemos, tenemos la descripción y las preguntas en la misma página. Recuerda pulsar en guardar. Ya tenemos ahora elaborado nuestro examen. Si cambiamos ahora nuestro rol al de estudiante, vamos a hacerlo directamente cambiando aquí el rol ahora. Y ya como estudiantes vamos al cuestionario que acabamos de crear, al examen. Aquí ahora nos pone, ya lo hice antes, recuerda que solamente hay 2 intentos. Vamos a pulsar aquí para continuar. Pero aquí da la información, como siempre, de cómo hay que hacer el examen. Y vemos aquí en la descripción las 3 imágenes. Y a partir de aquí ahora aparecen las preguntas que hay que ir cubriendo. Ahora tendría que cubrir el estudiante, uno de los estudiantes, el contenido y el profesor posteriormente podría calificarlo. Ahora he entrado con uno de los roles de estudiante y observa cómo cuando pulsa sobre el examen, aquí le indica las características de este examen. Tiene un límite de tiempo y está restringido a 2 intentos. El acceso al cuestionario será contado como un intento. ¿Desea continuar? Pulsamos en comenzar intento y ahora simplemente tiene que cubrirlo de nuevo. No vamos a verlo en pantalla. Una vez contestadas las preguntas, aquí ya indica que se han guardado las respuestas, que podemos volver a intentarlo mientras tengamos tiempo. Aquí está el tiempo restante, recuerda que pusimos 20 minutos, puse respuestas dummies sin ningún sentido, pero ahora da igual. O podemos enviar todo y terminar, con lo cual ya habrá sido el primer intento realizado por este estudiante. Está a punto de cerrar este intento. Una vez lo cierre no podrá cambiar sus respuestas, así que pulsamos en enviar todo y terminar. Y lo que podemos ver aquí en pantalla ahora es prácticamente como un examen que nos entregue un alumno a mano. Como por aquí está sin calificar, porque este tipo de examen tiene que ser calificado por el profesor. Pero aquí está lo que sería la pregunta, el encabezamiento de un examen. Y aquí las respuestas que ha incluido, ya digo que he puesto un contenido dummy, pero aquí va cada una de las respuestas del alumno.
Ahora volvemos a estar como profesores y de los distintos modos que se puede, por ejemplo, desde actividad reciente, aquí tenemos el cuestionario comparación entre modos de vida en la prehistoria y aquí el que acabamos de enviar con el alumno que indicamos. Aquí toda la información. Y como vemos, para cada pregunta el profesor tiene la opción de editar el comentario o corregir, editar, poder aquí incluir un comentario o corregir la calificación. Aquí se incluye el comentario para el alumno y aquí la puntuación que le damos, vamos a poner por ejemplo 1 en esta primera sobre 2, que es lo máximo, y guardar. Ya, como vemos, se han llevado a cabo los cambios y hacemos exactamente lo mismo con el resto. Aquí ya vemos cómo aparece en la primera calificada manualmente 1 con comentario, lo que ya hemos puesto en el comentario, y aquí ahora ya en puntos le cambia a 1. Ya en todas las preguntas lo he hecho, calificado manualmente y le he dado una puntuación para que llegue, supere el 60% necesario para que le valga el primer intento. Si no, recuerda que tendría que volver a hacer otro intento. Vamos ahora a volver a entrar con el rol del estudiante que realizó el examen. Ya vamos a estar ahora con el rol de estudiante y cuando entra dentro del curso, en ajustes, observa como aquí tiene calificaciones. Desde aquí es donde accede a su auténtico libro de calificaciones, en el que aquí aparecen todas las actividades que ha realizado con la calificación que se le ha dado y puede acceder a ver más en detalle cada una de ellas. Por ejemplo, esta es la que acabamos ahora de corregirle, con los resultados tal como se indica. Como vimos antes, cuando fuimos creando distintos tipos de preguntas, existen otros tipos de preguntas, pero prácticamente todos siguen normas muy similares a lo que vimos ahora, así que yo creo que ya se convertiría en muy repetitivo ya la mecánica de cómo crear exámenes y cómo añadir todo tipo de preguntas y cómo posteriormente calificar. Tiene que quedar claro, así que vamos a dejar aquí el tema de los exámenes, aunque tendremos que volver a ello, solo hablar de calificaciones porque las calificaciones son justo sobre exámenes, pero ya comentamos en alguna otra ocasión que es lo que veíamos hace un momento. El libro de calificaciones es una de las partes más conseguidas de Moodle y que facilita muchísimo el trabajo a los profesores y también la información a los estudiantes. Pero por hoy vamos a quedar aquí y acabamos con el tema dedicado a los exámenes. Seguiremos con otros temas interesantes pronto. Por hoy nada más. Os habló Jesús Conde. Nos vemos.